Supongamos en esta hipótesis lo siguiente. Uno puede ser una persona atea, impío, pagano, creyente fervoroso, una persona sumamente piadosa y sin piedad. Y sin embargo, no existe una sola persona en este mundo que no sea amante de la perfección. En este contexto reflexivo, para nosotros alcanzar la perfección que Dios espera de nosotros, solo se logra a través del amor y la caridad en Cristo Jesús. Y ya Jesús lo explicó con un ejemplo práctico en este encuentro que aparece en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, en el versículo 21, que ahí es que está la respuesta que Jesús le da a este joven rico. Le dice Jesús: si quiere ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Palabra del Señor. En este contexto nosotros nos encontramos delante de una realidad sumamente importante, porque este joven rico en primer lugar se acercó a Jesús para investigar qué era lo que debía de hacer para ganarse la vida eterna. Y es lo mismo que pasa con nosotros. De la única manera que nosotros llegaremos a comprender qué es lo que necesitamos conocer para ganarnos la vida eterna, es nosotros acercarnos de igual manera como este joven rico se acercó a Jesús, que le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Y en este diálogo, más bien, el joven rico le respondió a Jesús de las buenas cualidades que ya él realizaba. Y sin embargo, Jesús le puso una asignación. Más bien, le dijo estas palabras: que fuera y vendiera todos los bienes que tenía y que los repartiera a los pobres, y que así iba a tener un tesoro en el cielo, y que después viniera y lo siguiera. Estas fueron las palabras textualmente que Jesús le explicó a este joven. Si hay un relato que explica de una forma implícita, clara, sin complicación, cuál es nuestro deber para salvarnos, aquí nosotros tenemos la ley de la caridad explicada en palabras sencillas, en la voz de Jesús hacia este joven rico. Lamentablemente todos sabemos que el joven rico, cuando escuchó estas recomendaciones de Jesús, o más bien lo que pasa quizás con muchos de nosotros, que cuando nos tocan el punto de la economía, parece como que sucedió un acto de magia. No desaparecemos y no volvemos a aparecer jamás. Y de igual manera pasó con este joven rico, que no se habló más de él, más bien, en ninguna parte de los episodios bíblicos. Por otro lado, es de mucha importancia, mis hermanos y hermanas, sobre entender el mensaje que Jesús emitió a través de estas palabras en pro de los pobres, como Jesús le recomendó a este joven, y una vez más sabemos que él se marchó y no realizó su tarea. Era demasiado rico y no quiso ayudar a los pobres. Por otro lado, cuando nosotros abrimos el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 27, ahí también nos vamos a encontrar con unas palabras que representan una verdadera bendición si en verdad somos capaces de ayudar a los pobres. Nos dice el Señor ahí: el que da al pobre no pasará necesidad, el que lo ignora abundará en maldiciones. Palabra del Señor. Aquí en este contexto no podemos literalizar la palabra, pensar que si no ayudamos a los pobres Dios nos va a maldecir. No, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos quiere dar a sobreentender es que nosotros
vamos a perder las bendiciones cuando no ayudamos a los pobres. Hay una bendición para ti, para mí, cuando ayudamos de lo poco o de lo mucho, que más bien significa amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y al mismo tiempo, cuando uno da en buena voluntad, uno está depositando un tesoro en el reino de los cielos, lo cual ningún ladrón, nadie jamás podrá robarse ese tesoro. Sería importante nosotros preguntarnos qué grande es ese tesoro que ya tenemos depositado en el reino de los cielos, y si el tesoro es muy pobre o es pobre en lo absoluto porque nunca hemos ayudado a un pobre, a un necesitado, a un indigente, una persona que no ha pedido ayuda, todavía estamos a tiempo. Podemos comenzar a abrir una libreta en los bancos del reino de los cielos, donde ni el ladrón ni la polilla corrompen ese tesoro que depositamos cada vez que ayudamos a un pobre. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estas palabras en este modelo que la Santa Biblia nos presenta, Jesús dialogando con este joven rico, y estas sabias palabras que la podemos leer y reflexionar, que aparece una vez más en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 27. Me parece desde la buena reflexión que aquí nosotros nos vamos a encontrar con las verdaderas bendiciones de Dios si somos capaces de poner por buenas obras lo que es el fruto de la caridad, ayudar a los más necesitados. Por último, en Gálatas capítulo 2, versículo 10, San Pablo nos habla en materia de lo que a él le recomendaron en un viaje misionero donde iba para una misión. Y estas fueron las palabras que le dijeron a San Pablo. Solo nos pidieron que no nos olvidáramos de los pobres, cosa que he procurado cumplir. Palabra del Señor. Estas fueron las palabras de encomienda al apóstol San Pablo. Y este texto bíblico aparece ahí como la voz de Dios que nos habla a través del apóstol San Pablo, para que nosotros en todos nuestros viajes, misiones, por donde quiera que vayamos, si podemos ayudar a los más necesitados, a los pobres, no nos olvidemos de ello, porque ya el Señor también aquí nos recuerda que no nos podemos olvidar de los pobres. Deberíamos de ser así como fue San Pablo, que siempre procuró de poner en práctica esas cosas que le encomendaron. Y el Señor lo que nos pide es que pongamos en práctica, que procuremos de cumplir este llamado desde Dios a nuestras vidas. Ayudar a los pobres significa, una vez más, mis hermanos y hermanas, amar a Dios. Si no ayudamos a los pobres, no nos podemos llamar hijos de Dios, ni tampoco podemos decir que respetamos a Dios, porque si no ayudamos a los pobres, ¿cómo podemos pensar que en verdad respetamos o más bien observamos las leyes o los mandamientos del Señor? Que Dios sea bendito y que Dios nos ayude a comprender el fruto de la caridad, la compasión y el amor en Cristo Jesús, porque en este punto nosotros, cuando lleguemos a salir de este mundo, es en la ley del amor que vamos a ser juzgados. Lo mucho que amamos en esta vida ayudando a los más necesitados, de eso va a depender nuestro juicio en la misma presencia de Dios.